Baruch Hashem, que verajá, el Eterno es bueno y misericordioso, y la verdad que los que estamos aquí no es porque sea casualidad. En el Eterno no existen las casualidades, solo existen las causalidades. Él permite que las cosas sucedan porque Él tiene el control de todo. Y el hecho que usted esté acá es porque Él permitió, Él causó que usted estuviera acá. No que voy a ir a escuchar al barbudo, que voy a ir a ver qué palabra en hebreo aprendo. No es cuestión de nosotros, es cuestión de Hashem. Hashem quiere que nosotros estemos de acá. Por una razón, que aprendamos la verdad, que regresemos a la raíz hebrea, que regresemos al origen de la verdad del Eterno, que en este caso es ver las Kitbet HaKodesh, las Santas Escrituras, desde la lupa, desde la perspectiva judía, hebrea o israelita. Estos tres términos son sinónimos, si los queremos llamar así, porque hebreo se le llamó del tiempo de Abraham, ¿sí? Para Jacob, al pueblo hebreo. Por eso usted escucha que el pueblo hebreo fue sacado ¿de dónde? De Misraim, o lo que traducen como Egipto. Y después, cuando nacen los 12 hijos de Jacob, dice que Hashem, a través de un malach, un ángel, que es mala traducción también, la palabra ángel al español, y dice que ahí lo bendijo y le cambió el nombre. ¿Qué nombre le puso? Israel. Israel. Por eso es que ahí entonces ya nace los israelitas, o los hijos de Israel. Pero la palabra hebreo sigue funcionando. No es que porque el hecho que ahora se les diga hijos de Israel, ahora no se les puede decir los hebreos. Es lo mismo. Y la palabra judíos aparece cuando el reino de Israel que es partido en dos. Se le parte a Salomón el reino por mujeriego. Acuérdense que dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Y todas estas las llevaron a adorar a sus dioses paganos. Entonces el Eterno, Hashem, se enoja y dice que le quitará el reino. Que por amor a David, por amor a su siervo David, dice Hashem, no le quita todo el reino como se lo quitó a Shaul, al rey Saúl, sino que por amor a David dice que le va a dejar 2 tribus a la descendencia de Salomón, que en este caso fue Jeroboam. Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Y entonces se parte y entonces queda el reino del sur, que se conoce como la casa de Judá, y el reino del norte, que se conoce como la casa de José, ¿sí? La casa de Efraín, que se conoce hoy, las tribus perdidas de la casa de Israel, son estas 10 tribus. Entonces, como las 10 tribus fueron invadidas en el año 186, perdón, en el año 586, antes de la era común, entonces el reino del norte desaparece y solo queda el reino del sur, que se le conoce como la casa de Judá, y de ahí viene el gentilicio de judío y judíos, pero sigue siendo el pueblo de Israel, ¿ok? Así que hebreos, israelitas y judíos, ¿qué dijimos que son palabras? Sinónimas. Muy bien, esto es importante conocerlo. Muy bien, el tema de hoy, aunque ya lo hemos visto muchas veces, algunos, pero algunos no. Y es importante que los que están empezando a venir vayan conociendo los conceptos, de la definición de los conceptos que han sido tergiversados, deformados, manoseados, en este caso específicamente por la Iglesia Católica. Y es necesario entonces darnos cuenta de que ciertos términos que aparecen en la Escritura o que no aparecen en la Escritura, sin embargo, la Iglesia Católica lamentablemente los deformó, los tergiversó, como ya dije, y los manoseó, dándoles una connotación totalmente diferente a lo que realmente está en las Santas Escrituras. Y esto es bien importante porque Yeshua dijo: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Y eso es una verdad tan verdad, valga la redundancia. Porque lo único que hace libre al ser humano es el conocimiento, la información correcta.
Y de esa manera podemos decidir el famoso Havejirá Hopchif, que es el libre albedrío que Hashem nos dio para que lo podamos activar. Si solo tenemos una opción, no podemos activar el Havejirá Hopchif. No lo podemos. Deben de haber varias opciones para poder activar. Muy bien, entonces el tema de hoy, como ya dije, algunos ya lo hemos visto, pero es necesario, tienen alguna información hoy que nos viene a confirmar más este tema. Y el tema es el famoso infierno. El infierno. ¿Quién? Y aquí no hemos escuchado el famoso infierno. Todos, ¿verdad? Cuando decimos infierno varón, ¿a qué le viene a su mente según la Iglesia Católica? ¿Qué dice? Lo del teatro. La Divina Comedia. De Dante Alighieri. Pero, hermano, ¿qué le viene a usted a la mente cuando oye infierno? ¿Sí? Edgar se llama usted, ¿ah? Sí. ¿Cómo? ¿Qué le viene a usted a la mente cuando se dice infierno? Un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Y solo le podemos añadir con fuego. ¿Un lugar de tormento con qué? Con fuego. ¿Verdad? La Iglesia Católica fue la que estableció que el término infierno, así como lo acaba de decir el hermano, es un lugar de tormento con fuego donde se va a castigar y donde se va a ¿cómo se dice? A torturar a todas aquellas personas malvadas, todas personas idólatras, todas aquellas personas que hicieron maldad y que no se arrepintieron. Fíjese que aquí escuche, este término es bien importante, porque hay un atenuante de arrepentirse, que ya dijimos que en hebreo es Teshuvah. Es decir, todas aquellas personas que hicieron maldad y no hicieron Teshuvah, según la Iglesia Católica, van a quemarse literalmente al infierno. Y es más, le vamos a agregar que dice la Iglesia Católica que es ¿por qué dice? Por la eternidad. En otras palabras, es un lugar de tormento que con fuego y donde va a sufrir el que llegue ahí eternamente. Donde están los gusanos. Donde no muere el gusano y el fuego nunca se apaga, dice, ¿eh? Imagínense, muy bien. Entonces, vamos a ver si en las escrituras, si desde la perspectiva hebrea, esta idea o esta interpretación de la Iglesia Católica es verdad. Si nosotros establecemos doctrinas, pero no tienen base en la Torá, ¿qué dijimos? En los profetas, ¿qué dijimos? En los escritos, que Yeshua lo haya enseñado y que sus talmidim, sus discípulos lo hayan seguido enseñando, esta doctrina, ¿qué dijimos que era? Falsa. Esto es bien importante. El problema tanto católico cristiano ha sido que tomamos un texto, lo sacamos de contexto y se hicieron todas las doctrinas que hoy tenemos hoy en día. Imagínense eso. ¿Cómo de un texto yo voy a hacer toda una doctrina? Y sin embargo, tantas doctrinas que se han hecho de esa forma y que hoy en día siguen haciendo daño, como esta del infierno. Vamos a ver entonces en las Santas Escrituras qué es lo que realmente es lo que la Iglesia Católica deformó, manoseó y tergiversó para darle esta connotación de este lugar de tormento con fuego eternamente. Como dijimos, atrás de todo concepto de los teólogos cristianos, siempre hay una palabra que está atrás de estos términos que se han utilizado malmente. La palabra que la Iglesia Católica, los teólogos específicamente tomaron para quererle dar respaldo, sustento a la doctrina del infierno, es la palabra que escribimos ahí, que era la palabra que dijimos, Sheol. La palabra Sheol o Seol. Ahora, cuando nosotros vamos a ver a esta palabra hebrea, ¿qué dijimos que significa? En su significado primario dijimos que significa, ¿qué significa? Tumba
sepulcro, hoyo, fosa, abismo. Escuchen, ¿dónde está ese lugar de tormento donde se van a quemar eternamente las personas como la Iglesia Católica lo estableció? Si cuando vamos a la palabra original del hebreo, de donde ellos quisieron sacar esa doctrina, lo primero que nos encontramos es que no tiene nada que ver con lo que la Iglesia Católica estableció. Porque cuando nosotros encontramos la palabra Sheol o Seol, significa, ¿qué dijimos? Tumba, sepulcro, hoyo. Eso es lo que significa en el hebreo. Por favor, quiero que vamos a leer algunos textos, pero por favor, que no perdamos mucho tiempo. O sea, tenemos que leerlos porque es un estudio. Pero si yo cito un texto y me lo traen en media hora, ahí se acabó el estudio. Entonces necesitamos buenos buscadores para encontrar los textos. Muy bien, vamos a lo que dice Jueces 16:31, por favor. Jueces 16:31. Jueces 16:31. Jueces 16. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron en Sora y Estaol, en la tumba de Manoah, su padre. Ok, cuando ahí dice, cuando nosotros vamos al original, aparece Seol. Cuando dice ahí que lo enterraron, ¿dónde dice? En su tumba. Cuando usted va al original hebreo, ¿qué palabra aparece? Seol. ¿Cómo dice la Kadosh? Ok. Entonces el original es Seol. Cuando dice esta situación. Muy bien. Ahora, según la enciclopedia judía, simplemente dice que es la morada de los muertos. Es la tumba, la sepultura, dice la enciclopedia judía. Ajá. El libro de Enoch, que ya lo hemos tenido mucha interrelación con él establece que el Seol sigue siendo una tumba, sigue siendo un sepulcro, sigue siendo un hoyo, solamente que el libro de Enoch va más allá, porque el libro de Enoch dice que el Seol también dentro de esa interpretación también se le da como a un almacenamiento donde el Eterno tiene clasificado a los justos, a los injustos en orden. Es decir, sigue siendo una tumba pero gigante, en donde están clasificados el Eterno, como dijimos que es un lugar de ¿qué? De orden. Entonces dice que en una sección tiene a los justos y en otra sección tiene a los injustos, pero sigue siendo una tumba. ¿Ok? No es un lugar de tormento donde la gente se quema eternamente, según el contexto hebreo. Y vamos a ver unos ejemplos para poder entenderlo muy claramente, porque es importante que nosotros entendamos bien esto para que salgamos de la ignorancia, salgamos de la mentira. Vamos a ver qué dice Bereshit. ¿Se acuerdan qué libro es Bereshit? Muy bien. Bereshit es Génesis. Vamos al Perek, es capítulo, y el Pasuk es versículo 35. Vamos a ver, por favor, que lo lea, que lo tenga. ¿Qué capítulo es? 37, Perek, y el Pasuk 35, o verso 35. ¿Qué dice? Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajé al Sheol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Ok, mira, aquí estamos hablando de Jacob, el hijo de ¿quién? De Isaac, nieto de Abraham. Y rápidamente él en este momento estaba tan triste porque los hermanos de los hijos de él, los hermanos de José, de Joseph, lo habían vendido, pero los hermanos no tenían el valor de decirle eso a su papá. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Le fueron a decir: padre, a tu hijo se lo comió una bestia, lo mató un animal del bosque, y aquí traemos
mataron un animal, llenaron de sangre, porque en ese tiempo no habían análisis para ver si la sangre era de animal o humana, y se la presentaron, y Jacob dice que empezó a llorar y no hallaba consuelo, y él dijo: descenderé al Seol con lágrimas por la muerte de mi hijo. Si nosotros tomamos la aplicación y la interpretación católico-cristiana de que el Seol es un lugar de tormento donde se quema eternamente, ahí está Jacob. El purgatorio y las ánimas. Sí, pero en este caso ahí está Jacob. Jacob dice: descenderé al Seol. Ahora, Seol, ahora en este caso Jacob es un siervo de Hashem. Jacob, sobre él recayó la promesa del Eterno. Él es un sadik, él es un justo. Él no puede ir al infierno católico, porque es una persona justa. Y entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Que las escrituras nos dice que él va a descender él mismo al Seol. Lo que él está diciendo es: voy a ir a la tumba enlutado y triste por la muerte de ¿quién? De mi hijo. Ve cómo cambia las circunstancias, porque el mismo Jacob dice que va a bajar al Seol, pero él como judío, como hebreo, como israelita, sabe que el Seol es la tumba. Por eso yo puedo decir, y ustedes pueden decir ahora: yo descenderé al Seol enlutado si me ha pasado algo malo. Entonces yo estoy diciendo: yo voy a descender ¿a dónde? A la tumba, al sepulcro, al hoyo. Aquí en Guatemala la expresión ese ya se fue al hoyo, dicen. ¿Verdad que sí dicen? ¿Por qué? Porque fue ¿a dónde? A la tumba. Y entonces, si nosotros habláramos hebreo, dijéramos: el hermano se fue al Seol. Y ya no hubiera aquella tendencia a que ninguno de acá vaya a decir: se está quemando en el lugar de fuego eternamente. ¿Verdad que ya no? Porque simplemente las Santas Escrituras están diciendo que es tumba. Hay otro lugar de las Santas Escrituras donde los teólogos, tanto cristianos como católicos, por supuesto, tenemos que hacer la observancia de que, acuérdense que el teólogo católico cristiana tomó todo el bagaje y toda la interpretación del helenismo. Es decir, acuérdense que el helenismo es la religión de los griegos, ¿ok? Que no tiene que ver absolutamente nada con el judaísmo. De tal manera que los teólogos cristianos, en lugar de inclinarse con la verdad, con la raíz, con el origen, que era el judaísmo, se inclinaron con el helenismo. Por eso es que vemos muchas interpretaciones cerradas. Y es lo que vamos a ver más adelante. Pero miremos entonces, ¿qué dijimos? El libro de Bamidbar. ¿Qué libro es? Bamidbar. Muy bien. Y vamos al Perek 16. Perek. Capítulo Perek 16. Y vamos al Pasuk. Del 30 a los Pasukim 30 al 34. Mas si el Eterno hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres se irritaron al Eterno. Ok, ¿cómo dice su traducción? ¿Abismo dice? ¿Acá? No, usted no la buscaba. ¿Cómo dice la suya? Aquí, ¿qué traducción es una muy buena? ¿Cuál es su traducción? Es igual que en las Américas. Ok. ¿De acá? Nueva de los hispanos. Ok. Aquí, mire, pues hay que ponerle contexto otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Se acuerdan ustedes de Coré? Que en el hebreo es Coraj. No coraje, ¿eh? Es Coraj. Coraj. Y dice que Coraj se rebeló ¿contra quién? Contra Moshe Rabbeinu, contra Moisés. Y le quería dar golpes de estado, cuando ya en palabras modernas, le quería quitar su puesto a Aarón, porque él quería ser Cohen Gadol, porque él era primo de Moshe y era primo de Aarón. Entonces dijo él: ¿cómo es esto que los hermanos se están apoderando de todo y yo, siendo primo, soy levita, también merezco el puesto de ¿qué? De Cohen Gadol? Y entonces se revela y dice que todo el séquito de Korah, habían más de 200 hombres que apoyaban a Korah. Y entonces Moshe, en lugar de pelear con él,
en lugar de guerrear con él, dice que se postra con la tierra, rostro en tierra, y clama a Hashem, y Hashem le contesta, y Hashem dice que hará un nuevo castigo que no se había usado anteriormente desde Abraham, Isaac y Jacob. Este castigo que Hashem va a hacer con Korah no se había visto anteriormente. Y este castigo, como ya lo leímos ahí en Números o Bamidbar 16, 30 y 34, dice que el Eterno abrió la tierra y todos descendieron vivos. ¿A dónde? Al Sheol, a la fosa, al hoyo, al abismo. Pero entonces la Iglesia Católica y los teólogos cristianos dijeron, ya vio, ahí se fueron todos, como tomaron el Seol como base para decir que ese era el infierno. Entonces dice, ya vio, la gente está consciente y viva en el infierno, pero nada más lejos de la verdad. Aquí lo que está diciendo es de que el Eterno abrió la tierra, cayeron todos estos Korah y sus 200 en ese hoyo. Y si usted sigue leyendo, lo vamos a leer, dice que la tierra cayó encima de ellos y todos ellos dicen que ¿qué pasó? Perecieron, murieron. Ahora, ¿será bonito que lo entierren vivo? Es un gran castigo. Entonces aquí el castigo que impuso a Hashem, a Korah y a su séquito, a sus seguidores, fue que los enterró vivos. Todos cayeron en ese hoyo, en ese agujero, en esa fosa, y les cayó la tierra. Leámoslo por favor del 30 al 34 para darle contexto, porque esto es bien importante. Que lo tenga, lo puede leer. Siga leyendo aquí, hermano. ¿Lo tiene? Léalo otra vez del 30 al 34 rápido. De Números. Sí, por supuesto. 16, 30, 34. 16, 30 al 34. Mas si el Eterno hiciera una nueva cosa y la tierra abriera su boca Oiga, y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. siga. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Siga. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra y perecieron en medio de la congregación. Dice que todos estaban vivos en el hoyo y cuando les cayó la tierra encima, ¿qué pasó? Perecieron, murieron. Perecieron, murieron todos. En este caso, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, como vemos, ¿cómo se le complica aquí a la iglesia, a los teólogos católicos cristianos, que la palabra que ellos dijeron que era la base para establecer el infierno no encaja en las Santas Escrituras?